Hola a todos, mi nombre es Romel Ismael Jerez Topanta, estudiante del Instituto Universitario Superior Sucre. En esta ocasión les voy a hablar acerca del capítulo número 17, titulado Políticas de pago de dividendos, del libro Los Principios de Finanzas Corporativas, escrita por Braley, Myers y Allen. Iniciaría hablando de lo que nos dice como introducción. Este libro habla de que las compañías deben devolver el dinero a sus accionistas, ya sea pagándoles en dividendos o recomprando las acciones que tienen en su poder. Nos indica que se explicará la forma en que las compañías deciden el monto de la forma de este pago y la controversial cuestión del modo en que esta política afecta al valor de la empresa. El primer paso para comprender las políticas de pago de dividendos es reconocer que dicha frase significa diferentes cosas para diferentes personas. Por lo tanto, debemos comenzar a definiendo lo que queremos decir con ella. La decisión que hace una empresa de la cantidad de dinero que se debe distribuir, a menudo esta es estratégica con las decisiones de inversión y financiamiento. Algunas empresas pagan poco porque su administración es optimista respecto del futuro y desea retener utilidades para su expansión. Sin embargo, supongamos que las oportunidades futuras de inversión se evaporan, que ya no existen. Eh, se anuncia un incremento en el dividendo y el precio de las acciones baja. Otras empresas podrían financiar sus gastos de capital principalmente mediante el endeudamiento. Eso libera efectivo que puede distribuirse a los accionistas, dando una solución a este problema. Entonces, si los gastos de inversión y el endeudamiento están fijos, hay solo una posible forma en la que ese dinero se puede utilizar, que es recomprar acciones. Así que la política de pago de dividendos requiere encontrar el equilibrio entre mayor o menor pago de dividendos y la emisión o recompra de acciones comunes. La elección de la política de pago de dividendos. Las compañías pueden pagar dinero a sus accionistas de dos formas. Uno con un dividendo o comprándoles de vuelta algunas de sus acciones en circulación, presentando algunos datos para determinar los pagos que se realizaron entre el año. eh, bueno, el libro nos presenta algunos datos para determinar los pagos que se realizaron entre el año 2001 y el año 2005. Los pagos de dividendos por compañías estadounidenses fueron en promedio del 49% de utilidades, aunque los dividendos siguen siendo de forma principal en la que las corporaciones devuelven dinero a sus accionistas. En muchos países ha bajado la proporción de compañías que pagan dividendos en Estados Unidos. El 64% de las empresas pagaron un dividendo en 1980, pero en 2005 la cifra había bajado al 41%, como mostraré en la siguiente gráfica. Listo. Como ustedes pueden ver, en el año 1980 hay utilidades menos recompras y dividendos, mientras que las recompras eran un poco más bajas. Con el pasar de los tiempos, en el año, durante el año 2000, en el año 2004, las recompras aumentaron y las utilidades y recompras de dividendos bajaron. También muestra que antes del 1980 las recompras de acciones eran bastante raras, pero desde entonces se han hecho cada vez más comunes. En 2004, un año récord en compra de acciones, ya que según un estudio, 11 compañías estadounidenses compraron de vuelta cada una más de 5 millones de dólares en acciones. Eh, ¿Cuál es la forma en la que las empresas pagan dividendos y recompran acciones? Los dividendos de una compañía lo determina el consejo de administración. El anuncio del dividendo indica que el pago se hará a todos los accionistas que estén registrados en una fecha por registro particular.
Alrededor de una semana después se envían los cheques a los accionistas. Por lo general, las acciones se compran o venden con dividendos hasta 2 días antes de la fecha de registro y luego se negocia. Si se compran acciones durante estos últimos 2 días, la compra no se asentará en los libros de la compañía antes de la fecha de registro, por lo que no se tendrá derecho al dividendo. Bueno, pero para comprender mejor explicaré con un ejemplo que nos da en el libro. Tenemos como dato de año, tenemos el 31 de enero del 2007. Entonces, el 31 de enero del 2007, la empresa ExxonMobil declara un dividendo trimestral regular de $0.32 por acción. Esta es la fecha de declaración en la que se declara todos los montos de acciones que se compran y los que que recompraron y los que se van a vender. El 7 de febrero del 2007, las acciones comienzan a negociarse en exdividendos. Esto es la fecha de exdividendos como su nombre mismo lo menciona. El 9 de febrero del 2007 entra la fecha de registro, que es el dividendo. Se pagará a los accionistas registrados en esta fecha. El 9 de marzo del 2007 se envían los cheques a los accionistas, más conocido como la fecha de pago. Bien, también nos dice que el 31 de enero del 2007 ExxonMobil declara un dividendo trimestral de $0.32 por acción. Este pago el 9 de marzo a todos los accionistas que tuvieron registrados en los libros de la compañía antes del 9 de febrero. 2 días antes, el 7 de febrero, las acciones comenzaron a negociarse, que son los exdividendos. Cualquier inversionista que hubiera comprado acciones en esa fecha no hubiera tenido su compra sentada para la fecha de registro, por lo que no hubiera tenido derecho a dividendos. Bien, los dividendos no siempre se pagan en efectivo. A menudo, las compañías también declaran dividendos por acciones. Por ejemplo, si la compañía paga un dividendo en acciones del 5%, entregará, a cada accionista 5 acciones extra por cada 100 que posee. En esencia, un dividendo en acciones es lo mismo que un split de acciones. En ambos casos, aumenta el número de acciones, pero no se afectan los activos, utilidades o el valor de la compañía. ¿Qué es un split de acciones? Un split de acciones se produce cuando una empresa decide aumentar el número de acciones que tiene en circulación y al mismo tiempo se reduce el valor de estas. Las empresas por lo general distribuyen las nuevas acciones a los accionistas existentes en proporción a sus participaciones actuales. Les voy a mostrar como tal un ejemplo de lo que es un split. Un ejemplo súper sencillo y súper rápido. Como tenemos, dice que tenemos una acción de una empresa que vale $1,000. Esta empresa decide llevar a cabo un split, en este caso de 100 por 1. El resultado final sería, la acción vale ahora $100 más de lo que valía antes. Tenemos que la acción, tenemos 10 acciones en lugar de una. O sea que si yo compré una en ese tiempo, el split me ha aumentado en vez de una acción, me ha aumentado a 10 acciones. Esto es lo que nos quiere decir el split de las acciones. Muy bien. Entonces, también hay un término que se usa en los análisis para las inversiones, que es el green mail o el green mailing. Es una acción que es básicamente es una acción que compra suficientes acciones en una empresa para desafiar el liderazgo de una empresa con la amenaza de una adquisición hostil para obligar a la otra empresa objetiva a comprar las acciones con la prima para evitar la posible adquisición de esta. Esas acciones se recompran a un precio tal que hace que el postor se vaya satisfecho dejando en paz a la empresa objetivo. Este precio no siempre satisface a los accionistas de la empresa objetivo. ¿Cómo deciden las compañías el pago de dividendos? Los administradores son reacios a hacer cambios en los dividendos que tengan que deshacerse. En particular, les preocupa tener que rescindir un incremento en el dividendo. Y si llega a ser necesario, preferirían captar nuevos fondos para mantener el dividendo.
Para evitar el riesgo de una reducción en los pagos de dividendos, los administradores suavizan los dividendos. En consecuencia, los cambios en los dividendos siguen a los cambios en las utilidades sostenibles de largo plazo. Es poco probable que cambios transitorios de las utilidades afecten al pago de dividendos. Las compañías que pagan un dividendo frecuentemente citan la recompra de acciones como una posible forma alterna de distribuir ganancias sostenibles, pero los inversores, menos cierto, a diferencia de una recompra de acciones, los dividendos no se consideran una forma apropiada de pagar ganancias transitorias ganancias transitorias. Por lo tanto, muchas empresas que recompran sus acciones no consideran usar el dinero para elevar el dividendo e incurrir así que en el compromiso de mantener el pago. Mientras que la información en los dividendos y las recompras de acciones son que en algunos países no se puede confiar en la información que las compañías ofrecen. La pasión por el secreto y una tendencia a construir organizaciones corporativas de nivel múltiples arrojan cifras de activos y utilidades que casi carecen de sentido, que son irreales. Desde luego, las compañías pueden engañar en corto plazo, inflando las ganancias y sacando efectivo de donde se pueda para pagar dividendos generosos, pero esto solo es a corto plazo. En cambio, si el déficit se mantiene, el engaño a largo plazo, una empresa no está ganando lo suficiente dinero tampoco, tendrá suficiente para pagar dividendos. Así que una empresa opta por altos pagos de dividendos si un flujo de efectivo que lo respalde, sin un flujo de efectivo que lo respalde. Tendrá finalmente que reducir sus planes de inversión o ocurrir recurrir a inversionistas para financiarse con capital o deuda adicional. Esas son las únicas opciones que en este caso tendría una empresa. En cuanto a la controversia de pagos de dividendos, un cambio en el pago de dividendo puede aportar información sobre la confianza de la administración en el futuro y con ello afectar el precio de la acción. Pero en una última instancia, este cambio en el precio de la acción de todos modos tendría lugar en la medida en la que la información se filtra por otros canales. Al respecto, los economistas se clasifican en tres grupos. En la derecha hay un grupo conservador que cree que es un incremento en el pago de dividendos, incrementará el valor de la empresa. En la izquierda hay un grupo radical que cree que un mayor pago de dividendos reduce el valor. Y en el centro, que hay un partido intermedio que reclama que la política de pagos no hace ninguna diferencia. Cuando publicaron este ensayo teórico mostrando la nula importancia de la política de dividendos en el mundo sin impuestos, costos de transacción y otras imperfecciones del mercado. Las dos formas de captar fondos, las dos formas de captar fondos son, perdón, son Las dos formas de captar fondos son para los accionistas originales de la empresa. En cada caso, el dinero recibido de compensas con una baja en el valor de los derechos de los viejos accionistas sobre la empresa. Eh, si esta, si esta paga un dividendo, cada acción vale menos porque tiene que emitir más acciones contra los activos de la compañía. Si los viejos accionistas venden alguna de sus acciones, cada acción vale lo mismo, pero los viejos accionistas tienen menos acciones. El partido intermedio fue fundado en 1961 por Miller y Modigliani. Esto se lo reconoce mayormente por tener una M&M en en sus escrituras, en sus libros y en todo lo que ellos hacen. Cuando publicaron un ensayo teórico mostrando la nula importancia de la política de dividendos en un mundo sin impuestos, costos de transacción y otras imperfecciones del mercado, según las normas de 1961, M&M eran izquierdistas radicales, porque en ese tiempo la mayoría de la gente creía que incluso en supuestos ideales, los mayores dividendos hacían más ricos a los accionistas, pero ahora se suele aceptar como correcta la prueba de M&M y la discusión de si los impuestos u otras imperfecciones del mercado alteran la situación
En el proceso, se ha empujado a M&M hacia el centro por un nuevo partido izquierdista que postula que los bajos dividendos, o sea, la posición de los izquierdistas se basa argumentando y modificando la de IMM para considerar los impuestos y costos de emisión de los valores. Los conservadores todavía se hallan con nosotros, apoyándose básicamente en los mismos argumentos que en 1961. Comenzaremos nuestra exposición. Para complementar un poco esto, les mostraré un cuadro que nos ayudará a entender un poco mejor acerca del tema, que es este. Entonces, la empresa como tal tiene nuevos accionistas y los viejos accionistas. Como todos saben, los nuevos accionistas im- eh, aportan a a la empresa con efectivo y los accionistas de parte de ellos hacen que los nuevos accionistas tengan acciones para que ellos tengan un rendimiento en cuanto a la empresa. Entonces, esto se basa en los dividendos financiados con la emisión de acciones, mientras que los viejos accionistas solo se benefician de la empresa. Por eso es importante que una empresa reciba siempre nuevos accionistas para que esos accionistas integren nuevo efectivo, integren nuevo capital para la empresa. Claro que estos nuevos accionistas eventualmente se harán viejos accionistas, pero esto es un ciclo, ya que viejos accionistas, como pueden ver en la parte derecha, nuevos accionistas transmiten tanto efectivo como acciones y viceversa, ya que hay nuevos accionistas que compran a los viejos accionistas sus acciones y entra la palabra de la recompra de acciones y así viceversa. Entonces, entonces, dentro de las políticas de pago, la política de inversión y los incentivos para la administración, hay otras razones por las que los accionistas a menudo reclaman pagos más generosos. Supongamos que en una compañía tiene abundante flujo de efectivo libre, pero pocas oportunidades lucrativas de inversión. Los accionistas pueden no confiar en que los administradores gasten con sabiduría las utilidades retenidas y quizá temen que el dinero se destine a construir un imperio más grande en lugar de un imperio más rentable. En estos casos, los inversionistas pueden mantener mayores dividendos o una recompra de acciones, como les mencionaba anteriormente. No porque sean opciones válidas, valiosas en sí mismas, sino porque alientan a una política de inversión más cuidadosa, orientada netamente al valor de lo que la empresa le va a ofrecer al accionista. Los impuestos y la izquierda radical. El credo de los dividendos a la izquierda es simple. Siempre que los dividendos se graben más que las ganancias de capital, las empresas deben pagar un dividendo en efectivo el más bajo que pueda. El efectivo disponible debe conservarse o usarse para recomprar acciones, al modificar de este modo sus políticas de distribución. Las corporaciones pueden transmutar los dividendos en ganancias de capital. Si esta alquimia financiera resulta de menor impuesto, debe ser bien acogida por cualquier inversionista que pague impuestos. Este es el punto básico que plantea el partido izquierdista, cuando argumenta en favor del pago de bajos dividendos. A ver, si los dividendos se graban más que las ganancias de capital, los inversionistas deberían pagar más por las acciones de bajos dividendos. Esto quiere decir que una menor tasa de rendimiento antes de impuestos y los valores que ofrecen rendimiento en forma de ganancia de capital más que de dividendos. La evidencia empírica de los dividendos e impuestos. Es difícil negar que los impuestos son importantes para los inversionistas. Eso puede verse en el mercado de bonos. No se grava el interés sobre los bonos municipales, por lo que los municipales se venden con bajo rendimiento ante los impuestos. No parece razonable porque los inversionistas en bonos simples olvidan los impuestos cuando entran del mercado de las acciones. Hay algunas evidencias de que en el pasado los impuestos han afectado la elección de paquetes accionarios de los inversionistas en Estados Unidos.
Los inversionistas institucionales con baja carga fiscal han tenido a, han tendido a conservar acciones de alto dividendo, mientras que los inversionistas al menudeo han preferido las acciones con bajo dividendo. Diversos investigadores han tratado de atacar estos problemas y medir si los inversionistas demandan un mayor rendimiento de las acciones de alta rentabilidad. Sus conclusiones ofrecen un consuelo limitado a la escuela de los dividendos, y esto los hace ver como malos, porque la mayoría de investigadores ha sugerido que las acciones de alta rentabilidad ofrecen mayor rendimiento. Sin embargo, las tasas impositivas estimadas difieren de manera sustancial de un estudio a otro. Bueno, eso sería todo de parte mía. Espero les haya gustado mi presentación. Como les dije, este es un pequeño resumen de lo que es el capítulo número 17, titulado Políticas de pago de dividendos. Espero que la información haya sido clara y muchas gracias por su atención.